Hemos hablado de algunos de los papas más importantes. Ahora vamos a hablar de otros personajes de esta etapa de la iglesia medieval. Algunos nombres ya hemos mencionado, pero vamos a hablar un poco más acerca de ellos. Anselmo ya lo conocimos como el arzobispo de Canterbury, y él enseñó una doctrina muy importante, y en la historia de la teología él llegó a formular esta doctrina bíblica, podemos decir en una forma nueva que la iglesia no había contemplado, y es la doctrina de la muerte vicaria de Cristo, la muerte vicaria de Cristo. Y lo que hoy en día su perspectiva sobre la expiación es la expiación vicaria. Y es muy importante en la teología reformada, en la teología cristiana. Su libro es es Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios hombre? Y él explica la necesidad de la encarnación para que hubiera una satisfacción, una expiación suficiente. Que un hombre no podía hacerlo, y Dios, estando, digamos, lejos, si podemos decirlo así, tampoco. O sea, Dios tenía que encarnarse para que hubiera una expiación. Y él, como nunca antes, él unió la idea de la encarnación con la necesidad de un sacrificio suficiente. Él también desarrolló una prueba interesante que ha sido debatida desde entonces. Una prueba de la existencia de Dios. Y la prueba se llama la prueba ontológica de la existencia de Dios. Esta prueba ha sido debatida y ha sido rechazada por muchos, pero la idea básicamente es esta. Si puedo reproducir su prueba. El argumento es básicamente este. Todos podemos imaginar un ser supremo, y es supremo a todo. Es un ser más supremo que todas las demás cosas. Ahora, preguntamos, ¿este supremo es mejor que si es supremo este ser, es más supremo si existe o si no existe? Pues si existe. Entonces, un ser supremo por necesidad tiene que tener como atributo la existencia. Pues ahí está, a lo mejor no presentado muy convincentemente, pero es básicamente el argumento, la prueba ontológica de la existencia de Dios. Y lo que hace es que toma el atributo o la calidad de existencia como si fuera un atributo del ser supremo y necesario. Abelardo fue un brillante, primero estudiante y luego maestro, un brillante pensador que tenía el hábito de crear enemigos, en parte por ser tan brillante y demostrar que los demás no lo eran. Y él tenía una carrera académica interesante, y él llegó a París y fue el tutor de una jovencita, Eloísa. El tío de Eloísa lo había contratado para enseñarle. Ellos se enamoraron, pero su relación terminó bastante trágicamente. No era monje en ese momento, entonces podría casarse, pero Eloísa, ella decía que no quería casarse, y él era mucho mayor que ella. No quería casarse porque esto sería un impedimento a su carrera eclesiástica. Entonces ella prefirió seguir siendo su amante, pero ella se embarazó.
y el tío quiso que Abelardo se casara con ella. Y él trató de hacer un arreglo de como ni tú ni yo. Se casaron, pero en secreto. Pero esto no satisfizo al tío, porque en los ojos del público, pues ella no estaba casada y pues embarazada y tuvieron un hijo. Entonces, lo que el tío hizo, él contrató a algunos maleantes que se metieron en el departamento de Abelardo, lo atacaron y lo castraron. Entonces, él se fue a un monasterio y ella también, Eloísa, ella se hizo monja. Ellos después renovaron su contacto y hay una serie de cartas que ellos compartieron y después cuando él murió, ella consiguió que sus restos fueran sepultados cerca del convento donde estaba ella, y luego ella igual fue sepultada con él. Entonces no sé si esto es un fin trágico, un fin romántico, no sé qué, pero por supuesto hay algo de tragedia allá. Bernardo de Claraval, a quien ya hemos conocido, él atacó a Abelardo y él consiguió que Abelardo fuera declarado hereje en 1141, aunque después fue restaurado, pero lo invitó a hablar con un concilio local, pero antes del concilio Bernardo se había puesto de acuerdo con los demás de condenarlo. Entonces él llegó ya condenado. Entonces él rehusó defenderse porque ya vio que no iba a ser nada justo y él quería apelar al Papa. Sin embargo, Bernardo era un favorito del Papa, entonces Abelardo no pudo hacer gran cosa. Pero más adelante fue restaurado. Él desarrolló una teoría de la expiación diferente a la teoría de Anselmo. Y su teoría también ha tenido mucha influencia, y su teoría es la teoría moral. La teoría de Anselmo, y teoría a lo mejor no es la idea, porque de Anselmo yo diría no es simplemente teoría, es una perspectiva bíblica, pero la perspectiva vicaria o la perspectiva moral. En la perspectiva moral, la muerte de Cristo debe tener una influencia moral sobre nosotros para que podamos vivir mejor. Entonces no es una sustitución, más bien es un ejemplo moral para nosotros. Entonces lo que no es, o sea, se dice una teoría de la expiación, pero no es expiación, o sea, ya no es expiación, ya no es sustitución, es influencia, como ver la cruz de Cristo y ser inspirado en tu vida moral. Tomás de Aquino definió la teología de la Iglesia romana, que es la teología vigente hasta el día de hoy. Se llama el escolasticismo. Escolasticismo es una combinación de la filosofía de Aristóteles y la teología cristiana, la bíblica. Y esto se llama el tomismo de Tomás. El tomismo enseña que algunas verdades están al alcance de la razón, mientras que otras tienen que ser reveladas. Entonces podemos concebir del tomismo como dos plataformas. Algunas cosas están al acceso de la razón. Y aquí podemos hablar se habla de la teología natural. Las verdades que se pueden discernir simplemente por el uso de la razón. Y luego tenemos la teología revelada, como encima de. Dentro de las cosas que Tomás dice que están al alcance de la razón humana, es la existencia de Dios. Y Anselmo presentó una prueba, la prueba ontológica,
Y Tomás de Aquino, él presentó 5 pruebas de la existencia de Dios. Diferente a la prueba de Anselmo, sus argumentos son, usando el lenguaje lógico, son a posteriori. En el caso de Anselmo, no necesitas datos del mundo externo. Es en tu mente, puedes pensar en un ser supremo. Entonces, es completamente dentro de la mente. Pero en el caso, entonces, en un sentido a priori, es antes de los hechos. Y en el caso de Tomás de Aquino, es a posteriori, es después de tomar en cuenta los hechos. Sus 5 vías, sus 5 caminos a la existencia de Dios son, el primero es el argumento de movimiento. Y pueden ver que él toma los datos del mundo natural y luego argumenta. Él dice que las cosas están en moción, la materia está moviéndose y el movimiento eterno es imposible. Entonces alguien tuvo que empezar, alguien tuvo que dar el primer empujón, podemos decir, para que la cosa empezara a mover. Y él dice, y ese primer empujón es Dios. Los argumentos son, todos tienen algo en común. El segundo argumento es el argumento de causa y efecto, y es muy similar al de movimiento. Hay causas y efectos, pero no podemos tener una cadena eterna de causas y efectos. Tenemos que tener una primera causa que empezó toda la cadena. Y esta primera causa es Dios. También hay un argumento de existencia necesaria. Es básicamente el mismo argumento. Pero dice que nosotros tenemos existencia, pero nuestra existencia es contingente. Es decir, es dependiente. Nuestra existencia depende de otras existencias. Pues nuestros papás, o sea, fueron una causa por la cual nosotros existimos, ¿no? O sea, para la cual, más bien, ellos nos produjeron. Entonces, nosotros somos existencias contingentes, pero tiene que haber una existencia incontingente, o sea, que no dependa de nadie. Y esta existencia necesaria es Dios. Entonces pueden ver que estos argumentos son paralelos, son básicamente el mismo argumento. También argumento de gradación. Nosotros vemos grados de bien, grados de mal, grados de todas las cosas, grados de frío, grados de calor, grados de todo. Y él dice que tiene que haber un grado supremo, y este grado supremo es Dios. Y luego su último argumento es un poco diferente, pero es un argumento del diseño. El diseño del universo demuestra un creador inteligente. Y aquí este argumento podemos decir es el más bíblico, porque pues en Romanos Pablo dice que por lo que se ve en la naturaleza uno puede concluir que hay un Dios poderoso. Estos argumentos han sido criticados porque pueden ver que él hace un salto muy grande al final, ¿no? O sea, el argumento y llega al primero que da el empujón y luego él dice, este es Dios. Pero, o sea, es un salto bastante grande para, pues, lo máximo que puedes llegar a tener aquí es el primer movedor. Pero luego tienes que tener revelación para saber o identificar ese primer movedor con Dios. Entonces, él hace un brinco al final, concluyendo, y esto es Dios. Pero estos son sus argumentos, han tenido hasta la fecha mucha influencia. En el año 1879, el Papa León XIII declaró que la teología de Tomás es la teología oficial de la Iglesia romana. Pues hasta la fecha, él es el
el doctor de doctores de la Iglesia romana. Francisco de Asís estableció la orden franciscana en 1210 y Dominico la orden dominica en 1215. 5 años de diferencia ahí. Entonces esas dos órdenes nacieron más o menos juntas. Ahora el último es Federico I Barbarroja. Sus fechas son 1152 a 1190. Pues estos son teólogos, monjes, pensadores cristianos. El último es un emperador, pero debemos mencionarlo porque fue el emperador más fuerte desde Carlomagno. Entonces vale la pena mencionarlo. Él era una amenaza constante a la independencia de la Iglesia y la independencia de los otros reinos en Europa, porque era tan fuerte. Él provocó un cisma en la Iglesia que duró 20 años y produjo papas y antipapas. Y él murió en la Tercera Cruzada. Y con las cruzadas vamos a terminar nuestro repaso de la Iglesia medieval. Al principio, los árabes dirigían el movimiento musulmán y las califas eran los sucesores de Mahoma, y ya hemos visto que ellos permitían cierto nivel de tolerancia para los judíos y para los cristianos. Luego, los turcos sucedieron como los líderes del Islam y ellos empezaron a causar más problemas para los cristianos. La primera cosa que instó o provocó la idea de la cruzada era que los musulmanes empezaron a asaltar y perseguir a los peregrinos cristianos en Palestina. Pues los peregrinajes tenían que cruzar territorio musulmán y la Tierra Santa estaba en manos de musulmanes, ya no eran tan bienvenidos y ya estaban siendo abusados. En el año 1095, el emperador oriental, ahí en Constantinopla, pidió ayuda al Papa Urbano II, ya lo hemos mencionado, que él llevara soldados de Europa a la Tierra Santa para liberar la Tierra Santa. La Iglesia romana predicó las cruzadas, pero los reyes europeos iban de cruzada con diferentes ideas, no necesariamente con la misma motivación que tenía la Iglesia. Ellos querían realizar las cruzadas, a veces lo hicieron con rivalidades, a veces lo hacían con mucho desorden, rivalidades entre ellos, pero ellos pues iban a veces como conquistadores más que nada. Además, el enfoque cambiar de librar la Tierra Santa a enriquecer y mantener una presencia occidental en el Oriente. Entonces el enfoque cambió. En el libro que ustedes están leyendo de Hurlbut, él menciona 7 cruzadas. Había muchas, él menciona 7 principales. Yo tengo aquí una división un poco diferente. Yo tengo aquí 8 cruzadas, pero pues es difícil saber cómo enumerarlas. Primera cruzada en el año 1099. Los cristianos recuperaron Palestina y Jerusalén y establecieron el reino de Jerusalén, que duró oficialmente hasta el año 1187. Entonces, básicamente casi un siglo este reino, por lo menos oficialmente, duró. Entonces, primera cruzada parece que logró su propósito. Ya recuperaron Jerusalén.
En la segunda cruzada, fracasaron en reconquistar la parte de Palestina que los musulmanes habían tomado otra vez. Entonces, en el Inter, los musulmanes habían retomado territorio y pues los occidentales fracasaron en reconquistar. La tercera cruzada, en 1189 a 1191, intentaron sin éxito reconquistar a Jerusalén, porque los turcos ya habían retomado Jerusalén y los cristianos querían retomar y no pudieron. Sin embargo, lograron algo. Obtuvieron permiso para realizar peregrinaciones. Cuarta cruzada, 1197 a 5 a 7, 1195 a 1197. Esta es cuando no tuvieron éxito en Palestina, pero conquistaron a Constantinopla y tomaron control del Imperio Oriental y la Iglesia griega. La quinta cruzada, 1228 a 1929, atacaron sin resultado a los árabes en Egipto. Pues querían atacar a la Tierra Santa por medio de Egipto, pero pues no prosperaron. Sexta cruzada, 1248 a 1254, ganaron más que por medios políticos que militares, pero ganaron a Jerusalén, Jaffa, Belén y Nazaret. Pero luego los musulmanes retomaron por lo menos a Jerusalén. La séptima cruzada, 1270 a 1291, esta fecha está mal, debe ser 71, atacaron sin éxito a Egipto, y luego la octava cruzada pues fracasaron por completo. Entonces la primera era podemos decir, la mejor, pero pues el resultado no duró mucho. Algunos resultados de las cruzadas. Y aquí tengo algunos resultados positivos. Podemos ver que hubo resultados negativos. Obviamente la relación entre los cristianos y los musulmanes no fue ayudada por estas cruzadas. Y obviamente muchos muertos, muchos esclavizados de los cristianos, a veces conquistados y esclavizados en mundos musulmanes, mucha pérdida de vida, y así Barbarroja, él perdió su vida, él se ahogó en la cruzada. Pero hubo algunos resultados positivos. Uno, los países europeos se conocieron más. Ellos habían estado en competencia entre sí, pero ahora ellos más o menos unidamente, con rivalidades por supuesto, pero más o menos unidamente tenían un enemigo en común. Se conocieron más y este conocimiento formó la base de la Europa moderna. Podemos decir que en un sentido la Unión Europea de hoy en día es un resultado de lo que pasó en las cruzadas. El comercio y el intercambio de ideas culturales crecieron y Europa se hizo más cosmopolita. ¿Se acuerdan que hay una cosa que mencionamos, que la conquista musulmana aisló a Europa? Y tuvo un efecto bueno, que Europa tenía que empezar a desarrollar su propia agricultura y su propia economía. Pero había estado ahí como aislado demasiado tiempo y ya salió otra vez. Y ya tenía contacto con el resto del mundo mediterráneo. Entonces empezaron a florecer las artes, la literatura y la educación en Europa. Y esto preparó el camino para el Renacimiento en Europa. España expulsó a los musulmanes en el año 1492.
II. En esta reconquista, muchos soldados españoles se entrenaron para la guerra. Y luego ellos utilizaron sus habilidades recién entrenadas. ¿Para qué? Para venir aquí a América y para conquistar los reinos indígenas en el Nuevo Mundo. Pero es interesante la liga, o sea, en la única parte que podemos decir que los cristianos tuvieron éxito en correr a los musulmanes y expulsar a los musulmanes fue en España. Y ese éxito tuvo un efecto que podemos, estamos viviendo hasta la fecha algunas de las consecuencias de ese éxito. Aquí estamos hablando en español y y muchas otras cosas que hemos heredado de los españoles aquí en el Nuevo Mundo. En el año 1453, los turcos capturaron a Constantinopla y esto marcó el fin del Imperio Romano. El Imperio Romano había estado descreciendo hasta que llegó a ser solamente Constantinopla y la región alrededor de la ciudad. En 1453, la ciudad de Constantinopla por fin cayó ante los turcos. Y esa caída podemos tomar como el fin de la Edad Medieval. En un día, la gran catedral de Santa Sofía se convirtió en una mezquita. Y así termina la época de la Iglesia medieval.